importante hacer esta suerte de atenuación o confesión personal, porque lo que me pareció más estimulante de esta invitación era justamente poder hablarle a un auditorio con el que me siento particularmente afín y con el cual resulta, a mi juicio, mucho más estimulante pues tratar otros asuntos en torno a una novela que para ciertos fines es cualquier novela, para otros es una novela con un título propio en unas circunstancias históricas, culturales y sociales específicas. Ni que decir que no es menoscabar otros tipos de encuentros con otros públicos para hablar de la vorágine, pero en este se trataba de buscar hacer, tercera advertencia, este es mi último acto donde doy una charla sobre la vorágine, espero por décadas, porque claro, los temas se sobrecalientan y entonces ya hay un momento en el cual pues, uno necesita que descanse y volver a cogerles como el sabor. Este fue un año muy intenso en el cual he podido pensar muchas cosas, redescubrir, releerla ha sido maravilloso, pero si hay algo que yo no quiero es escribir sobre la vorágine en este momento. Me interesa mucho es que las cosas se decanten y uno pueda como trabajarlas. Yo soy un escritor lento, dubitativo y sobre todo le tengo aversión a escribir sobre la cresta de la ola de algo. Era mi última charla, decía entonces, pero era para un público que me estimulaba particularmente, porque es hablarle con quienes de alguna manera he seguido un camino común, al menos parte del auditorio, y lo digo sin ánimo evidentemente de excluir a nadie. ¿Y qué es lo que me interesa acá? Es mirar la vorágine muy desde adentro, pero muy desde afuera. Es decir, es una serie, como decía, de meditaciones al final del camino, al final de un año estrepitoso, tratando de defender un tipo de lectura que tiene por qué ser visto con desconfianza, inclusive a veces atacado, aunque debo decirlo, no es la norma, tanto desde el ámbito de disciplinas como la historia o la antropología, como desde el ámbito de la literatura. Pareciera ser un lugar incómodo donde quienes hacen literatura, evidentemente no todas y todos, tienden, y últimamente ha sido un poco la tendencia, a señalar su dedo inconforme que no acusador frente al hecho de que alguien que viene de la antropología y de la historia esté hablando de una novela, al parecer pervirtiendo el acto de la lectura y confundiendo obstinadamente literatura con realidad. Y por otro lado, la incomodidad equivalente por parte de el lugar de la historia, el lugar de la antropología, no todas y todos, insisto, pero cierto recelo a tomar demasiado en serio la literatura como si se tratase de un hecho factual, real, que pudiera admitir ser interpretado más allá de lo que uno pudiera mazamorrear para dejar ciertas pepitas de datos y entender ciertos procesos. Y lo que quiero es defender un tipo de lectura que contraviene ese tipo de escepticismos, sin dejar de reconocer que en los campos disciplinares mucho más nucleares y fuertes, en la literatura, en la historia, en la antropología, evidentemente hay discusiones que se han adelantado sobre esta tan socorrida novela, que tienen no solo su lugar bajo el sol, sino que son fundamentales. Es fundamental para quien trabaja una novela nutrirse de toda la discusión en la teoría literaria, sin que necesariamente tenga uno que alinearse con ella, o con la historia de la explotación cauchera hecha desde la historia económica o la historia social, etc. Bien sea en el ámbito de la antropología histórica, bien sea en el ámbito de la historia de corte más ortodoxo, sin necesidad, vuelvo y digo, de casarse
a pie juntillas con ella. Y lo que quiero es defender una lectura que en principio pudiera parecer un tanto salida de madre cualquiera de los tres. Probablemente el de la antropología no. Pero es el lugar de la vorágine como un mito. Pero no voy a hablar de la estructura mítica, no voy a hablar del camino del héroe, no voy a hablar del mito en el sentido de gestas, de historias fabuladoras, de historias fantásticas. Voy a hablar del mito como un relato que le da sentido al mundo y de la relación fundamental que para ciertos fines hay entre pensamiento mítico y pensamiento histórico, cuando menos como un asunto para ser pensado desde el ámbito de la historia, de cómo se piensa la historia, pero aparte de ello, de cómo la vorágine me parece a mí que sobre cualquier otra cosa es un estupendo lugar para pensar el problema de cómo se hace historia en la frontera. Y cuando digo la frontera, estoy hablando de la frontera geográfica, la frontera cultural, la frontera física, que por antonomasia también es la frontera mental. Cómo en las fronteras se produce cierto tipo de un pensamiento histórico que fácilmente denostamos como impreciso o mítico, etc., pero que se acomoda a otras nociones de posibilidad y de tiempo. Por el tiempo que tenemos voy a tener que correr tremendamente, entonces la última advertencia es, me excusan si voy a hacer muchos atajos en una presentación que, como era mi última, yo no suelo ser de PowerPoint, pero hoy quería trabajar imágenes, para tratar de dar en el problema fundamental. Cuando se anuncia, por alguna razón salió con un texto ya. Cuando se anuncia la vorágine en julio de 1924 en la prensa bogotana, aparece de una manera asaz paradójica. Se advertirá que es una novela, pero todo el tiempo estará haciendo énfasis en la actualidad y la contundencia de las denuncias que allí se adelantan. Trata de la vida de Casanare, de las atrocidades peruanas en la Chorrera y en el encanto y de la esclavitud cauchera en las selvas de Colombia, Venezuela y Brasil. Aparecerá el mes entrante. No apareció el mes entrante, apareció cada 4 meses. Y de hecho, como fue recibida la vorágine en su edición de 1924, fue verdaderamente mucho menos como una novela que como un texto de corte político, ideológico, factual. Tan factual que inclusive no solo se trataba de las denuncias que adelantaba Rivera, que tuvieron distinto grado de recepción conforme el público, sino que lo leyeron como una obra que era genuinamente lo que pretendía José Eustacio Rivera. Y era un manuscrito encontrado y recuperado por el cónsul de Manaos, remitido al Ministerio de Relaciones Exteriores, que consignaba las atribuladas meditaciones y experiencias, la memoria de un poeta prófugo de Bogotá con su novia embarazada llamado Arturo Cobo. A renglón seguido, y la anécdota ya se ha convertido en parte pues, del socorrido arsenal en cada charla. Un cura llegó a la casa de José Eustacio Rivera a golpear y a exigirle que por amor de Dios le dijera dónde estaban Alicia y Coba, que él se pegaba el viaje hasta Limírida para ir a cazarlos. Hubo quienes se vieron identificados con personajes de la novela y inclusive uno se fue a coger a tiros a Rivera, otros lo felicitaron, etc. Es decir, existía ya de por sí existía esa urdimbre casi desentramable entre lo que acontecía y lo que se inventaba. Cosa que en cambio para nada le interesó a la crítica literaria del momento, inclusive la más esclarecida en Colombia,
que casi al unísono fue devastadora con la obra, no tanto porque la recibiera mal, sino porque no se dio cuenta de lo que tenía entre manos. La obra se juzgó desde el canon de lo que debía ser considerado como prosa y como novela dentro de un formato enormemente establecido y estable en consecuencia. Y acusaron a Rivera de ser demasiado poético, que esa prosa tan poética no era prosa, y bueno, ya adelantaré otros argumentos al respecto, que se trataba de una novela mal confeccionada, que era demasiado cruda para ciertos efectos, que no era sensible, etc. Y que desconcertaba por el punto de vista, por la forma de narración, que era, hoy lo vemos, enormemente vanguardista. Esto que estoy diciendo todavía pisa algunos callos y escuece en algunos ámbitos, y no lo digo por escandalizar. Creo que hay argumentos sensibles para poder sustentar que la vorágine está en el mismo cuadrante cultural de obras como el Ulises de Joyce, como La montaña mágica de Thomas Mann, es decir, es una obra de vanguardia de primer orden en la literatura occidental, que es la que a veces solemos llamar universal. Es una novela de vanguardia de primer orden con unos mecanismos extremadamente osados, extremadamente atrevidos, que tienen tanto más el atrevimiento de hacer dos cosas: un recurso un tanto recurrente en la historia de la literatura, y es decir, esto no es una novela, esto es un manuscrito hallado, pero en cambio otro, que hoy en día pudiera antojársenos mucho más, y utilizo el término de manera técnica, posmoderno. Es un texto lleno de giros barrocos, a veces que se ha dicho que es de modernismo trasnochado, etc. Pero que evidentemente pues emplazan en un horizonte mental al personaje, pero que por otro lado le dan un sabor arcaico que esconde a su manera justamente el enorme atrevimiento narrativo de Rivera, que no tengo tiempo para exponer ahorita, pero pues que va desde la confusión continua entre personajes, el continuo cruce de fronteras narrativas, los géneros, las voces, cómo se van dando paso, la forma de aproximarse a los fenómenos, etcétera, todo dentro de un lenguaje tan abigarrado y barroco que pareciera ser trasnochado cuando últimamente está hablando de una manera que solo tendrá ecos 30 o 40 años después, con el despunte del llamado boom latinoamericano, que paradójicamente se hará es para rechazar a Rivera, casi matando un poco la imagen de la vorágine, y que también está sobre el boom del diarismo, es decir, la vorágine está en un momento cultural de Occidente que exacerba justamente la problemática del escritor diarista. La tradición del diario, bien sabemos que es algo que se vuelve más o menos significativa culturalmente a partir del siglo XVIII. Evidentemente había diarios anteriores, pero como género literario en sí mismo y como objeto de atención literaria, verbigracia cultural que da cuenta de una situación social y que va de la mano con el énfasis en la psiquis individual, es algo que progresivamente irá ganando momento, pero que definitivamente por el entronque, por la aparición de la revolución freudiana, por, digamos, la eclosión de la figura del individuo en términos de un momento, el capital, a finales, en las últimas décadas del siglo XIX, etcétera, pues se convertirá en un lugar socorrido en la literatura, y es adentrarse en la psiquis del individuo y de sus evidentes inestabilidades a través del diario, que se convierte también en una forma de afirmación y de escándalo público. Para no ir más lejos, tenemos los diarios del cónsul Casement. No voy a entrar en detalles por tiempo, pero Casement es una persona que estará muy ligada a la historia de las caucheras del Putumayo y que no aparece en la vorágine, pero es este cónsul irlandés que hace una visita y que denuncia internacionalmente las atrocidades de la Casa Arana y el genocidio cauchero contra miles de indígenas, y que por la experiencia del Putumayo, ya lo advertiré más adelante, pues habrá de convertirse a la causa nacional irlandesa, negociará con los alemanes que la entrega un poco de Irlanda como cabeza de puente para invadir Inglaterra durante la Primera Guerra Mundial, se le captura, se le cuelga por traición a la patria, y cuando se hacen mociones de clemencia contra Casement, aparecen sus diarios que le muestran como una suerte de pervertido, entonces se diría invertido sexual, por su homosexualismo, que entonces era juzgado crimen. Y en el otro lado tenemos un diario clásico para el pensamiento antropológico,
este es de 1916, este es de 1917, están los mismos entorno cultural de la vorágine, de Bronisław Malinowski, uno de los padres fundadores del pensamiento antropológico, que también pues resultó siendo un escándalo cuando apareció en los años 60, porque mostraba que una cosa era lo que decía en sus textos, otra cosa lo que aplicaba en campo, en fin, evidentemente las dos con un marcado contenido sexual, y que se compadece además con esta bella pieza que me parece importante exaltar en términos del trabajo fabril y material también en la pesquisa histórica o cualquiera que sea, es el documento. Tenemos los manuscritos de la vorágine, cuando menos lo que queda de los manuscritos de la vorágine en la Biblioteca Nacional, están muy bien escaneados en línea. El próximo año en la Universidad Nacional publicaremos la transcripción primorosamente adelantada por Norma Donato, que es probablemente la más importante estudiosa riberiana de nuestra época, de los manuscritos, pero que además pues tienen una particularidad que los hace interesantes también para mirar cómo también aquí se funden los problemas de la novela frente a un universo mucho más interesante de objetos y de sentido. José Eustacio Rivera era abogado, se graduó de la Universidad Nacional en 1917, era normalista, tenía una primorosa caligrafía que evidentemente empezamos a encontrar al inicio de la novela y que a medio camino se convierte en una vorágine también. Una vorágine es un remolino, en una continua lucha del autor contra el personaje, y era la impresión de que primero escribe el abogado Rivera y luego su personaje Arturo Cova toma posesión de él y reescribe de una manera verdaderamente frenética, maníaca, que indica también hasta cierto punto la angustia y los momentos de desequilibrio del autor, y que entre otras cosas evocan este tipo de expresiones escriturales que justamente entonces se convertirán en lugar de pensamiento estético, particularmente en una obra que será enormemente importante para el movimiento surrealista, para el movimiento expresionista, para las vanguardias justamente de la época. Ustedes pueden apreciar el año 1923, la vorágine del 24, las expresiones plásticas, gráficas de los enfermos mentales de Hans Prinzhorn, un tratado. Prinzhorn era un psiquiatra privado que tenía un sanatorio en Alemania y que trabajaba terapéuticamente con personas esquizoides y con otras series de enfermedades mentales a la luz de analizar su producción gráfica. Y él hacía exposiciones. A Prinzhorn evidentemente lo expulsaron los nazis porque se consideraba que promocionaba lo que se llamaba una de las formas de arte degenerado, pero verdaderamente pues existen ese tipo de actos compulsivos escriturales, de mezclas entre distintas formas plásticas en el manuscrito que admiten ser también leídos a la luz del manuscrito de la vorágine y que a veces también evidentemente expresan un enorme dolor. Hay unos autorretratos desgarrados en la colección Prinzhorn que son a todas luces angustiosos y que recuerdan evidentemente cierta compulsión del expresionismo o formas afines que vienen desde el siglo XIX hasta la posguerra, la primera posguerra. Y probablemente no sería demasiado difícil asociarlo con el famoso grito de Edvard Munch, concebido a finales del siglo XX, del siglo XIX, perdón. Y otro aspecto vanguardista de la vorágine, extremadamente osado, fue justamente el hecho de que haya sido tal vez, si no la primera, si no la segunda, tal vez la tercera. Y seguimos en debate de si fue la primera, la segunda o la tercera, y son debates comparativamente baladíes, novela en la literatura occidental que se haya servido de fotografías. Y aquí comienza un poco la meditación histórica. Es decir, una novela que venía con fotografías entonces era un gesto absolutamente aliterario, antiliterario, porque deliberadamente apuntaba a difuminar la frontera entre realidad y ficción. Y esa frontera además ocurre en el frontispicio cuando vemos que su protagonista, Arturo Cova, aparece en las barracas del Guarucú, fotografía tomada por la Madonna Zoraida Irán, dos personajes, uno el protagonista, otra muy importante en la tercera parte de la novela.
quien abría la edición de 1924 se encontraba con la factualidad de la situación, encontrando a Arturo Cova de carne y hueso siendo fotografiado por la Madonna Zoraida Irán, pero inmediatamente la crítica y todos, la Atenas suramericana entonces es una cosa enormemente pequeña, todo el mundo se conoce con todo el mundo, inmediatamente la crítica literaria lo primero que hará es decir, no solo este libro está cargado de cadencia, es un texto excesivamente poético para ser prosaico, es excesivamente falto de formalidad para ser una novela, sino que José Eustacio Rivera tiene el descaro de autorretratarse y mostrarse como Arturo Cova. Sí, es José Eustacio Rivera. Y es José Eustacio Rivera que tuvo la osadía de presentarse como el personaje de la novela. De nuevo, en una incómoda pero muy elocuente relación de duplicidad, pero también de fusión con su protagonista. Una relación casi que se dijera para ciertos fines, y no lo digo de manera impensada, de Jekyll y Hyde. Una relación de continuidad y también de ruptura, que evidentemente lo emplaza en un momento también cultural de sacar a la luz esas duplicidades que se expresan en los diarios, que se expresan en los actos, etc. Pero donde además ocurre un fenómeno a todas luces interesante. En 1912 Samuel Darío Maldonado, gobernador del estado Amazonas, venezolano, es comisionado por el general Juan Vicente Gómez para que adelante un censo de la población cauchera. Y queda para 1912 registrada la existencia de un cauchero llamado Arturo Cova en Puerco Espín, que queda muy cerca de Yaguanarí, donde se pierde la ruta de los personajes en la novela cuando cierra con la célebre cláusula "ni rastro de ellos los devoró la selva". Que exista un cauchero Arturo Cova bien puede ser una situación de mera coincidencia. Puede ser que le haya llegado el nombre. Puede ser que haya habido un cauchero llamado Arturo Cova que haya producido un diario. Aunque no nos quepa la menor duda que una cosa es el diario hipotético de un Arturo Cova que existió, otra cosa es el diario que produjo Rivera de su puño y letra, pero cuando menos aquí en esta foto hay algo que es tanto más interesante, y es que si la vemos, esa figura es muy rara. Es una José Eustacio Rivera derrotado, o un Arturo Cova derrotado, consumido por las fiebres, melancólico, pero es que el cuerpo no se aviene del todo bien con la cabeza. La casa editorial de Cromos entonces era extremadamente nueva, eran los mismos que empezaron a producir la revista Cromos, pero eso venía siendo la casa editorial Arboleda y Valencia. Y Arboleda y Valencia, uno de los, el socio capitalista, que curiosamente no era Arboleda sino era Valencia, decidió jugársela por innovar sensiblemente en la industria editorial y gráfica colombiana y comprar de remate unos estudios de impresión que estaban al orden del día en impresión fotográfica y que sobre todo ya tenían la capacidad de jugar con el fotomontaje de una manera razonablemente convincente y elegante, cuando menos para los ojos de la época. El fotomontaje es un recurso evidentemente de la época. Esto es un poco más tardío, evidentemente durante las famosas purgas estalinistas, pero son estos ejercicios que ya, sobre los cuales, digamos, se ha urdido toda suerte de primaria pedagogía sobre los abusos de la fotografía y su relación con el poder, pero en cualquier caso, valga simplemente este ejemplo un tanto manido para recordar cómo la manipulación de la imagen también construía una realidad posible, que en este caso iba de la mano pues, de una purga política absolutamente despiadada. Uno por uno van desapareciendo los asociados o camaradas de Stalin hasta que queda evidentemente él solo en la última fotografía sobre la misma imagen. A veces todavía era más brutal la cosa, uno se sustituía por una mata, otro pasaba evidentemente al blanco, etcétera, etcétera, etcétera. Y por un momento pues valdría preguntarse sobre cómo se da ese fotomontaje y cómo se presenta este Arturo Cova. Y yo he hecho este ejercicio que hoy en día pues resulta tal vez un tanto redundante, pero me parece interesante en cualquier caso compartírselo. Y era pues tratar de cotejar de si efectivamente era José Eustacio Rivera y si se podía jugar con la imagen de él.
y era coger una foto de José Eustacio Rivera en 1922 en el hipódromo de techo que estaba a la mano, pues este personaje, marcado con la X es original de la fotografía, es decir, un personaje dandy, tenía fama de ser un personaje enormemente lleno de afeites, de poses, personaje elegante, coqueto, en fin, se pudiera hablar mucho al respecto, pero no tenemos tiempo. Abstraer su cara e irla, evidentemente, contraponiendo a la cara del Arturo Coa de la fotografía y darnos cuenta que evidentemente se trata de exactamente la misma persona. Cuando José Eustacio Rivera fallece en Nueva York en 1928, estamos a puertas de que conmemore 96 años de su fallecimiento, dejó un legado de fotografías que hoy en día están en la Universidad de Caldas, la gran mayoría de ellas, otras llegaron a archivos particulares, y apareció la fotografía de José Eustacio Rivera durante su participación en la comisión delimitadora con Venezuela, que estaba por el auspicio del gobierno suizo, donde él se encontró con buena parte de la geografía de la vorágine y evidentemente constatamos que es el mismo personaje, pero es un mismo personaje que evidentemente también se puede jugar con otro tipo de asociaciones. Es un mismo personaje que evidentemente acá no estoy sugiriendo ningún tipo de causalidad, pero sí cierto tipo de semejanza en la pose que nos evoca también seres de una profunda y angustiada vida interior, que es justamente de lo que trata la novela y que permite leerla como la ilustración de un tipo social, de cómo se construye un tipo social a través de la literatura, que ya no solo es elocuente para la literatura occidental, sino que da cuenta también de crisis del individuo y de construcción del individuo en el ámbito colombiano. Vienen otros personajes también en las fotografías de la edición del 24, una es la del cauchero Clemente Silva. Aquí aparece otro juego que me resulta también interesante, es el cauchero Silva. Sabemos además que esta es una postal que se compró en Manaos, que Rivera la hizo presentar como el cauchero Clemente Silva, que es el contrario, él se hace pasar por Coba y en cambio a Silva es un NN. Aparentemente, sin embargo, uno de los modelos, uno de los inspiradores de la novela, Custodio Morales, un personaje que conocía profundamente la selva y que durante mucho tiempo se dijo que había sido el modelo para Clemente Silva, a quien Rivera le dedicó muy sentidamente la primera edición, y este es el ejemplar supérstite en la Biblioteca Nacional de Colombia. Custodio Morales dirá en esta entrevista y en otras entrevistas que dará posteriori que él conoció a Clemente Silva y que él le contó de Clemente Silva a Rivera. De tal manera que parece ser que el Clemente Silva de la postal, porque él lo reconoció en la fotografía de la vorágine, al menos según el testimonio de Custodio Morales, sí existió y es el de la postal, de tal suerte que inclusive si estuviera consignado en una postal, eso no niega que hubiera otros personajes también históricos que hubieran entrado, factuales, mejor llamarlos así, que hubieran entrado en el ámbito de la novela. Sostiene al final del primer cuaderno en sus manuscritos Rivera, donde termina la mitad de la segunda parte y toda la primera parte: este cuaderno viajó conmigo por todos los ríos Orinoco, Atabapo, Guaviare, Inírida, Guainía, Caciquiare, Río Negro, Amazonas, Magdalena, durante el año 1923, cuando anduve como abogado de la Comisión Colombiana de Límites con Venezuela, y sus páginas fueron escritas en playas, en selvas, en los desiertos, en las popas de las canoas, en las piedras que me sirvieron de cabecera, sobre los cajones y los rollos de cables, entre las plagas y los calores. Terminé la novela en Neiva el 23 de abril de 1924. Hay algo muy interesante, si me permiten, aparte del gesto épico y del recuento evidentemente de su vida, y es que todavía con Rivera nos pasa un asunto, y es un asunto que no se ha decantado en este centenario, y es que a veces le creemos demasiado. Es decir, tenemos una idea a creerle a estos personajes en todo lo que dicen, y por lo que uno puede deducir de otros lados, Rivera, y esto no le hace en absoluto menos interesante, sino tanto más lo vuelve interesante y mucho más un modelo de su época, era un gran fanfarrón. Rivera, en el frontispicio de Tierra de Promisión, por ejemplo, debió haberlo traído, anuncia que tiene producida una sarta como de 10 volúmenes, y hasta el momento solo es su primer libro de poesía, y luego vendrá La Vorágine, que no la anuncia, pero sus obras dramáticas, sus otros libros de poema, etcétera, que aparecen como en impresión, nunca aparecieron. De hecho, hay una gran polémica en torno a la novela desaparecida de Rivera sobre la cuestión petrolera. Es decir,
¿Hemos de creerle que estuvo en todos estos lados? ¿Se soporta en lo que él dice en la novela? Hay algunos testimonios, así sean tremendamente idiosincrásicos, que parecieran insistir en que no. Este es un personaje particularmente interesante de la historia de la Amazonia. Uno de esos personajes excepcionales que uno suele encontrar en estos contextos, John Brown. John Brown es un negro que no sabemos si es chicagoense, si es de la isla de Montserrat, si es jamaiquino, si es barbadense, porque en uno u otro momento dijo una y otra cosa, diciendo que venía de uno y otro lado y fue cambiando su historia. Pero un personaje con una vida enormemente interesante, que vino con el lote de negros barbadenses reclutados en 1904 por la Casa Arana para fungir como capataces de las agencias caucheras, y que verdaderamente la gran mayoría se convirtieron fue en perpetradores y cómplices de la comisión de delitos gravísimos y bárbaros contra la población indígena. Brown dio testimonio de todo esto, fue el guía, cuando menos lo sabemos, de 3 visitantes al Putumayo que fueron instrumentales y fundamentales para crear una idea del genocidio putumayense por distintas razones. El geógrafo francés Jean Gabouchon, que iba a trazar la coreografía de los predios de la Casa Arana en el Putumayo, evidentemente para darle patente a los reclamos territoriales del Perú sobre el Putumayo. En segundo lugar, Thomas Whiffen, un etnógrafo que produjo tal vez la primera importante etnografía sobre la región de la Huitosia, pero que estaba hasta cierto punto al pago y a merced de la Casa Arana. Y en tercer lugar, el cónsul Casement. El hecho es que Brown se quedó en Colombia, fue el protagonista de un bello relato largo de Pedro Gómez Valderrama titulado Los infiernos del jerarca Brown. Se convirtió en un ser de leyenda que continuamente se estuvo reinventando. En otros lados aparece como un apóstol de los enteógenos y el yagé, y es visitado por los hippies en los años 60, hay varios testimonios al respecto. En 1969 se entrevista, él vivía en Puerto Leguízamo, con Joaquín Molano Campuzano, que es un geógrafo que a la sazón trabaja para la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Él lo publica, la entrevista, y curiosamente la entrevista dice, el título de la entrevista es Entrevista con un personaje de la vorágine. Él nunca aparece en la vorágine, pero él sale diciendo que él conoció a José Eustacio Rivera, que José Eustacio Rivera nunca se bajó del bote, que era un impostor, que él conoció a Arturo Cova, que él conoció a la Madonna, que él conoció a Alicia, y que él sabe que José Eustacio Rivera fusiló el diario de Arturo Cova. En otros momentos, Alfredo Molano también encontró noticias semejantes a lo largo del Orinoco. Y el punto aquí no es a quién creerle, sino cómo se fabrica de alguna manera la factualidad sobre este hecho. Cuando menos existe una rica tradición de desconfianza sobre Rivera, que en parte se remarca en algunos sitios, pero a la vez que va exactamente en contravía de otra que pone a Rivera en todas partes. Y Rivera siempre jugó enormemente con la ambigüedad de dónde había estado, de dónde no había estado, de cómo había estado en ciertos sitios y cómo no. Y en general, justamente esa porosidad es la que lo vuelve interesante y lo vuelve casi que una metáfora justamente de sí mismo y de lo que ocurre en la novela, que por un momento va de la mano de la factualidad casi de corte, llamémoslo así, pseudo histórico, por el fastidio del dato, es decir, por el fastidio, por el prurito de encontrar el dato exacto, y por otro lado, evidentemente, tomándose unas enormes licencias para construir unas situaciones verosímiles que se han tomado como relato histórico y que evidentemente han ido de la mano de la contemporaneidad de la novela. Es probablemente la primera novela en Colombia que le da protagonismo a la cámara fotográfica y le da protagonismo a la fotografía en general. Es tal vez la primera novela colombiana que alude al término Kodak. Y es cuando la Kodak del Monsieur, que aquí es el explorador francés y que no es otro que Gabouchon, a quien ya mencioné anteriormente, toma el pecho lacerado de Clemente Silva al lado de un árbol de caucho castrado, y donde dice que ambas sustancias se mezclan en la Kodak como una denuncia. No puedo adentrarme en las minucias sobre la muy interesante vida de Gabouchon y también sus ambigüedades. Huelga decir que José Eustacio Rivera exonerará a Gabouchon de cualquier tipo de complicidad o anuencia
con los crímenes de la Casa Arana. El registro que vemos en otras denuncias es mucho más complicado. Rabusson era un explorador francés mercenario a la paga de la Casa Arana, levantando la coreografía de Arana, que probablemente sí tomó fotografías de varios de los actos bárbaros contra la población indígena, pero que haya tenido razones humanitarias para darlas a entender, o que simplemente hubiera jugado con estas como material extorsivo, no es claro. Cuando menos, Rafael Uribe Uribe en 1908 acusará a Rabusson de ser cómplice de algunas de las atrocidades. No sabemos en cualquier caso, y aquí de nuevo se trata de un campo irremediablemente gris, donde todo a la larga está envuelto en los mismos tonos grisáceos y de incertidumbre en que viven los personajes de la novela. Un ejemplo interesante: esta foto se le atribuye a Rabusson, al menos está en los archivos que se dice que eran de Rabusson, de las fotografías clandestinas, entre comillas, que él tomó. Se trata de un par de tres personajes asociados a una explosión cauchera latigando ferozmente a un indígena, y que haya cuando menos dos salidas importantes, uno en el periódico La Felpa, que aparece mencionado en la novela, que es un periódico adelantado por un abogado de corte socialista, había jugado también con el anarquismo en algún momento, Benjamín Saldaña Roca, que es el opositor por antonomasia de Julio César Arana en Iquitos y que terminará siendo evidentemente expulsado de Iquitos. A Saldaña Roca se le menciona en la novela, y hay un momento verdaderamente impactante en que se cuenta cómo el periódico La Felpa empezó a circular en los barracones caucheros, en las estaciones caucheras, se lee clandestinamente, y una vez pillan a un grupo leyendo La Felpa, y en consecuencia lo que hacen es que al quien está leyéndola en voz alta le cosen la boca, y a quienes están escuchando les vierten cera de abejas hirviendo en los ojos para dañarles los oídos por lo que escucharon o por lo que dijeron. Pero no solo aparece en La Felpa calcado y convertido en un hecho factual, sino que aparece en una publicación de 1903 en Londres del periodista y divulgador Sidney Paternoster. La obra se llama Lords of the Devil's Paradise, Señores del Paraíso del Diablo, donde de nuevo esto, que es un dibujo, se hace pasar por fotografía sobre una fotografía original. Es decir, hay un juego de nuevo sobre cómo se construye factualidad de muy distinta manera, basándose sobre el hecho palmario y la fotografía. Y es que la fotografía aparece de distintas maneras. También aparece justamente como una ilusión. Narciso Barrera, el villano de La Vorágine, seduce a punta de imágenes. Bueno, seduce con dones equívocos, ya hablaré de eso enseguida, pero él seduce con postales, y la novela comienza, o casi, con Barrera repartiendo postales entre la población llanera, convenciéndolos de que estos paraísos están al alcance suyo si tan solo le acompañan hacia el Bichar. Estos lugares artificiales, que no son artificiales, son escenas de Manaus, pero postales como estas, pues generan de nuevo, construyen una ilusión, un espejismo que está refrendado justamente por el poder de convicción de la fotografía. Hay toda una ironía en la novela en torno a cómo se construye realidad a punta de la evidencia fotográfica. Esto evidentemente es curioso porque hay cierta forma de manejo de la factualidad en La Vorágine que es mucho más atrevida y evidentemente literariamente mucho más rica, experimental y provocadora que otras obras que a su manera son hasta cierto punto mucho más factuales, a pesar de que evidentemente están también en ese mismo campo de ambigüedad. Las dos son de 1924 y son dos obras que hasta ahora estamos empezando a reconocer justamente a la luz del influjo de La Vorágine, y que son enormemente interesantes para entender el problema cauchero en el Putumayo. En el corazón de la América Virgen, de Julio Quiñones, que lo escribió en francés originalmente y lo publicó en París. Julio Quiñones era un cauchero pastuso. Y otro cauchero pastuso, justamente, exactamente contemporáneo de Quiñones, Ricardo A. Gómez, que publicó La guarida de los asesinos. Los dos fueron caucheros, los dos tuvieron relación con la Casa Arana, particularmente Quiñones. Particularmente Gómez. Quiñones tuvo relación como competidor a la Casa Arana. Gómez padeció la Casa Arana, trabajó para la Casa Arana y vio como su tío fue brutalmente asesinado por agentes de la Casa Arana. Tal vez uno de los más logrados testimonios de testigos blancos sobre las atrocidades de la Casa Arana están en el libro de Quiñones, que hasta la fecha difícilmente se ha conocido.
Tengo entendido, no he logrado confirmar el chisme, que la Universidad Externado está en curso de sacar una edición al día, lo cual es de celebrarse. El texto de Quiñones lo volvió a publicar en castellano en 1948. Lo interesante del texto de Quiñones es que es sobre un cauchero que huye y se va a vivir con indígenas nonuyas. Y es una novela absolutamente henchida de vocabulario minca y que verdaderamente da cuenta de alguien que vivió con los indígenas, y para ciertos fines es enormemente fina para dar cuenta del punto de vista indígena. Por otros lados es una novela perfectamente ingenua, en un mundo dieciochesco, enormemente anquilosado, con una historia de amor muy poco creíble, pero lo que da cuenta de la vida indígena es muchísimo más logrado que las pinceladas, a veces extremadamente libres y ambiguas, que da Rivera sobre la vorágine, sobre el mundo indígena en la vorágine. Y aún así seguimos viendo a la vorágine como un lugar donde lo indígena es particularmente relevante. En este centenario, buena parte de las acciones que adelantó el Ministerio de las Culturas fue justamente hacia el mundo indígena, y esto sirvió para generar actos de contrición públicos gubernamentales en la zona de La Chorrera, etc. También generando un efecto distorsivo interesante. Ni que decir que siempre es un buen momento para reconocer el genocidio cauchero, pero ojalá evidentemente no solo para reconocerlo y punto, y el papel del gobierno colombiano en ello, sino que los indígenas que más aparecen en la vorágine y que son más importantes en el desarrollo de su trama, que son indígenas llaneros, indígenas de la banda orinoquense, es decir, de lo que hoy en día sería Guaviare, Baupés, Guainía, Bichá, nunca se tomaron en cuenta en estas conmemoraciones. Todo se concentró un poco al lugar, lo digo de una manera que puede sonar agresiva, pero les ruego se entienda el punto, al lugar espectacular de La Chorrera y de la Casarana. Digamos, porque es el lugar de un genocidio espectacular en el sentido de que ha generado cierta forma de macabro espectáculo que de nuevo vale la pena evidentemente señalar, recordar, enunciar, analizar, pero del cual evidentemente no se puede sustraer una única lectura que es tremendamente más compleja de la que solemos tener de unos brutales peruanos que llegaron a acabar con unos indefensos indígenas. Y lo que es cierto es que La vorágine se leyó como una novela sobre el Putumayo, se sigue leyendo, se sigue inmediatamente diciendo que es la novela sobre la Casarana, y Rivera nunca pasó por el Putumayo. Rivera se inventó un personaje o apeló a un personaje que no sabemos si es real o si es ficticio, Clemente Silva, para dar cuenta de su paso por La Chorrera y el Encanto, para entreverarlo con la historia de la Casarana y para verdaderamente servirse de unas fuentes comparativamente muy limitadas para reconstruir su versión de la historia de la Casarana. Porque en cambio Rivera de lo que sí se enteró, y eso se nota evidentemente en la factura, es de otro genocidio cauchero que está ocurriendo todavía, o estaba ocurriendo todavía mientras él estaba en el campo, y era la dictadura del coronel Tomás Funes en San Fernando de Atabapo, en la banda orinoquense. Funes ejerció otro imperio de terror, otro personaje enormemente interesante, que la vorágine no ayuda a entender, como la vorágine, ya lo diré más adelante, no ayuda a entender a un personaje como Julio César Arana, porque los describe paradójicamente de una manera enormemente unidimensional. La vorágine es una obra magistral en construir personajes profundos, en desarrollarlos en toda la complejidad de su psiquis, cuando son los personajes del ámbito de la novela. Cada vez que se refiere a un personaje de corte, digamos, más histórico, particularmente si son los personajes infames, dígase Julio César Arana, dígase Tomás Funes, así sea desde la distancia, siempre termina en el plano casi de la caricatura, y no nos permite ver también la densidad de estos personajes de otras maneras. Pero cuando Rivera, en el relato de Ramiro Estebanes, da cuenta de la masacre de San Fernando de Atabapo, estamos probablemente frente a uno de los primeros magistrales y aterradores recuentos factuales de cómo se adelanta una masacre, calle por calle, persona por persona, de nuevo con un fastidio de reconstrucción histórica que hasta la fecha también no ha sido suficientemente tomado en cuenta. Como si hay una preocupación aquí por el detalle factual, por los nombres, por los lugares donde mataron a fulano, enterraron a tal, botaron al río a tal, que sería muy interesante, aun cuando se trata de uno de esos tipos de ejercicios macabros que fácilmente pueden llevar a la banalización, comparar esto con algunos informes del Centro de Memoria
particularmente los informes del Centro de Memoria, sobre la estructura de cómo se adelanta una masacre, la lógica de la masacre, inclusive de pues, las vueltas físicas y psíquicas que genera una masacre. Sí, ¿a qué voy? Y probablemente ese era el punto, además, que le interesaba a Rivera. A Rivera no le interesaba hablar de la Casara. Rivera quería decir, como esto pasó en el Putumayo, va a pasar, está pasando en el Bichara. Frente a la misma ignorancia y complacencia del gobierno y de ciertas autoridades. Y evidentemente esta es una novela que se escribe en 1924 frente al espectro de la pérdida de Panamá. Es decir, y el anuncio es lapidario y lo hace el personaje de Balbino Jácome cuando está hablando con Clemente Silva y le dice paisano, paisanito, el Putumayo se está perdiendo y el Caquetá también. Y se está perdiendo por algo que se juzga es la continua desatención de las fronteras nacionales. Rivera también fue representante a la Cámara de manera más bien accidental, pero asumió muy en serio la defensa de las fronteras nacionales y sobre todo de lo que implicaba la defensa de la integridad nacional. Es decir, hay una cosa en la novela con respecto al testimonio y a la factualidad que evidentemente pues tiene otros correlatos en otras familias. Es todavía algo que está a medio camino entre el hecho literario, el registro plástico, el hecho fotográfico, el hecho histórico, el hecho antropológico. Ese yo lo vi. Este es uno de los famosos grabados de la serie de Aguafuertes, Los desastres de la guerra, de Francisco Goya, que probablemente tienen una evolución tanto más célebre en su recuento tardío de los fusilamientos del 3 de mayo en el Monte Pío, luego de la represión de la revuelta del 2 de mayo en Madrid contra las fuerzas invasoras francesas. Este cuadro se ha leído como una de las representaciones modernas más crudas del dolor, del pánico y del ejercicio del terror, y su aparición incontable en toda suerte de contextos, su recreación, incluso los ecos que se han encontrado en obras posteriores, como dígase la Guernica de Picasso, etc., pues han generado ríos de tinta, porque es una obra iconográfica del arte occidental. Una obra que se hizo sobre la base del yo lo vi. Sabemos que Goya no vio esto, sabemos que Goya no vio esto. O sea, el ver lo hizo para que otras y otros vieran y viéramos. Y seguimos viendo lo fundamental de una historia de terror, terror que es compartido por cada uno de los actores en juego. Terror de la población contra el invasor, terror del invasor contra la población, terror entre adeptos y desadeptos, etc. Pero que es fundamentalmente un hecho plástico para hacernos ver a través de los ojos de alguien que no ha visto, pero que tiene la capacidad de construcción poética, de construcción plástica, para que veamos a través de él, acaso lo fundamental de lo que aquí ocurre. Rivera no vio la masacre de San Fernando de Atabapo, pero entrevistó gente que permitió que viéramos. Y una de las ironías que es consignada directamente en la obra es que quien narra es un personaje ciego, es un personaje que se ha enceguecido, dice, por lo que vieron y por su más bien ambiguo lugar en la masacre, porque en último término termina siendo, si no perpetrador, cuando menos cómplice silencioso de lo que vio, que va de la mano evidentemente con otras representaciones evidentemente de lo visto y no visto, como puede ser por ejemplo esa célebre esa célebre serie de Aguafuerte sobre la violencia del Luis Ángel Rengifo, producida entre Popayán, Bogotá y México durante los años 40 y 50, que tuvo también su equivalente en los grabados que produjo Rengifo para La Vorágine, que nunca fueron publicados y que solo muy recientemente la Universidad del Cauca produjo para su edición de La Vorágine. También hay una edición huilense que utilizó la gran mayoría de estos. Y no solo eso, o sea, los recursos narrativos de Rivera para difuminar todo el tiempo el concepto y echar a andar y votar, digamos de alguna manera, situaciones que cobran momento. Llega un momento pivotal en la novela, y cuando digo pivotal es que no solo es un momento fundamental de la acción, de la trama, que se repite continuamente en motivos,
sino que además está casi que exactamente en la mitad de la obra. Y es la historia de la indiecita mapiripana. Esta no es mapiripana, es una fotografía de una indígena Tiapoco o Tucano, tomada en los años 40, pero que probablemente se corresponde, se compadece con el molde de quien pudiera ser mapiripana. Es una muchacha indígena extremadamente hermosa y sensual que llama, que atrae a un libidinoso misionero que verdaderamente lo que es un pedófilo que anda violando niñas indígenas sobre pretexto de estarlas convirtiendo, y que es castigado por la selva, porque verdaderamente mapiripana es el espíritu custodio de la selva, evocando una serie de situaciones terriblemente violentas, en particular el hecho evidentemente de la violación de niñas indígenas, pero también la venganza implemente de la selva, que entre otras cosas habrá de sembrarle, habrá de concebir con el misionero un vampiro y una lechuza que continuamente lo están asolando, etcétera, etcétera. Lo interesante aquí de Mapiripana son los desarrollos de Mapiripana, porque los desarrollos de Mapiripana son que nada indica que se trate de un mito indígena, a pesar de que en la vorágine se narra como un mito indígena, y es muy eficaz mito indígena, tan eficaz que hoy en día aparece en varios manuales de folclore como mito tradicional de las sociedades de la Orinoquia selvática. Y no solo eso, uno ve los planes de vida de estos grupos indígenas hoy en día y reclaman como suyo el mito de Mapiripana. ¿Cómo se enteraron del mito de Mapiripana? A través de los libros de folclore, a través de la vorágine. Rivera fabricó un mito indígena. No es un menor mérito tener la capacidad de concebir un mito eficaz que echa a rodar y a hacer carrera para ser apropiado por una sociedad dentro de su régimen de lo posible, dentro de lo que le da sentido para ubicar su existencia. Y quisiera rápidamente pues girar sobre esa idea de también los otros niveles de lectura que ocurren en la vorágine, que ponen a pensar sobre otro tipo de situaciones, que pasa además por el hecho de esa relación con la niñez indígena y particularmente las niñas indígenas. Es Mapiripana, que es vengada, pero es también estas niñas en uno de los más desoladores pasajes de la vorágine, donde describe niñas que no han llegado a la adolescencia, que ya han sido violadas, vapuleadas, ultrajadas por sus patronos caucheros, que en este caso no son los de la Casarana, son justamente los que están en las caucheras del Báquiro, justamente en la zona de Yaguanarí. Y es justamente unas niñas que ya evidentemente son el otro lado de Mapiripana, y son estas niñas que son el producto de un contacto brutal, donde se genera toda suerte de ambigüedades y toda suerte de fascinaciones impuestas por Occidente sobre la sexualidad indígena, sobre lo que ha de acontecer con estas niñas frente a la idea de que en la frontera uno puede ir a hacer lo que se le da la gana y soltarle rienda suelta a su lado más oscuro y a sus fantasías más ocultas, y que tiene también de nuevo un anverso de situaciones que es interesante para leer Mapiripana en múltiples claves. El mito indígena, pero también es un mito poderosamente blanco que da cuenta de una condición occidental, cultural, que permite leer en cierta clave la historia de la frontera. Este es el célebre grabado que representa, es un grabado flamenco del siglo XVII, de principios del siglo XVII, finales del XVI, que representa a Américo Vespucio contemplando a América recién despierta, y que es una alegoría de Américo Vespucio dándole sentido a América. ¿Qué sentido le está dando? Hay un juego enormemente interesante en la relación silente entre ambos personajes, porque no sabemos qué dicen, pero los gestos dicen muchas cosas, pero todo lo que dice es enormemente ambiguo. Es Américo Vespucio contemplando una América desnuda, una América atractiva para los cánones del cuerpo atractivo de los siglos XVI y XVII, que es el cuerpo generoso en carnes, pero que también es evidentemente una indígena caníbal, que es temible por ende, porque es mujer, porque es caníbal, porque es indescifrable, porque está desnuda y no sabemos si Américo la mira con deseo
y si ese, o con temor, si trata de persuadirla o trata de sucumbir ante lo que él estima es su poder de sugestión, y que no sabemos además si habrá de seducirla o habrá de violarla. Y esas son todas metáforas que juegan todo el tiempo en la relación de Occidente con la selva y que están todo el tiempo imbricadas en el discurso, entre otras cosas, de los preliminares de las economías extractivas. En 1904 con el ingreso de la Casa Arana, en 1970 con el tigrilleo, al día de hoy. Todavía se habla de la conquista de lugares y está esa doble situación que atañe a la conquista como un hecho de seducción o como el hecho de dominación. Está en el hecho de hablar de términos como selva virgen y qué significa penetrar la selva virgen y qué significa ganarla, qué significa dominarla, qué significa aprovecharla, etc. Todo eso está imbricado también en un mito que es aprovechado por el mundo indígena, pero que a su vez evidentemente sirve como modelo de recurso de lectura mítica para entender una situación cultural por parte de Occidente, y que evidentemente paga con malicia. Por tiempo no me quiero detener en hacer lectura de los pasajes, me queda un cuarto de hora, pero simplemente quiero atender. Miren, la vorágine, hay lugares que tienen una densidad antropológica impresionante. Yo nunca he visto en la literatura, y estoy hablando de la literatura en grande, tampoco pues me puedo preciar de hacer juicios totales, pero nunca he visto un diagnóstico mejor de cómo opera un embrujamiento en la vorágine. Y es que el problema en la vorágine es que es un problema de dones equívocos, y es cómo se embruja a través de dones y cómo se sugestiona y se esclaviza. La brujería es el acto de negación de la agencia, de la voluntad de alguien, y cómo justamente se sujeta la voluntad a través de dones que constituyen, entre otras cosas, el fenómeno del endeudo. No voy a leer el pasaje, voy a hacer, como les decía, algunos atajos sobre lugares que, entre otras cosas, empieza a crear entonces la vorágine como mito. Esta idea de la selva como un lugar que, en cualquier caso, es la selva que se venga, la selva que es violentada, pero también una selva que en el mundo blanco está henchida de referentes como este que dirá el Pipa: conozco el llano y las caucherías del Amazonas, mucho tigre y mucha culebra he matado con ayuda de Dios, y que cuando menos en términos de motivos míticos tiene un correlato muy interesante en las reportadas últimas palabras que alguien le escuchó testimonialmente a Juan Roa Sierra el 8 de abril de 1948, cuando dice que el revólver que ha adquirido es para irse a los llanos, y dice: si los indios no me matan y las fieras no me comen, nos volveremos a ver. Cuando menos hay ecos ahí, si no de la vorágine, sí de un mundo que vive justamente sobre la idea de los indios y las fieras en la frontera bravía y salvaje que son los llanos, pero que evidentemente aquí se van hacia el otro lado de la vorágine, que es ese detonador simbólico, cuando menos, que será el asesinato de Gaitán, aunque sabemos que no será evidentemente el proceso que inicie el hecho que inicie un proceso que es mucho más largo. Y quiero irme entonces a justamente la vorágine como constructora de mitos. Y vuelvo y digo, cuando digo de mitos no es de falsedades, es justamente al contrario, de seguridades profundas que terminan haciendo que el libro consiga una mitología muy particular y por ende muy efectiva sobre ciertos asuntos. Lo primero es sobre la Casa Arana. Yo voy a hacer un acerto que podrá sonar muy polémico, pero todavía del genocidio cauchero no conocemos 2/3 partes. Y nos hemos quedado con una serie de fragmentos, como son la denuncia atroz, que evidentemente, de hechos que evidentemente ocurrieron, pero que todavía estamos tremendamente exentos de saber, de entender los resortes genuinos del por qué ocurrieron y a qué obedeció. Hechos mucho más complejos, donde digo, no se trató de indígenas buenos exterminados por caucheros malos, se trata genuinamente de un drama cósmico para las sociedades indígenas, y se trata evidentemente de un desmadre cósmico para blancos que llegan a la selva y pierden cualquier tipo de norte y de horizonte por una idea profundamente occidental de que quien llega a la frontera se libera de todos sus tabúes,
y entre otras cosas son los tabúes evidentemente que dividen la vida y la muerte, pero que son reforzados a su vez dentro de modelos de comprensión que se van hacia lugares conocidos para entender el proceso. Esta fotografía de Hardenburg es muy interesante. Este es el primer libro que sale denunciando las atrocidades del Putumayo. No tengo tiempo para hablar de él, pero noten ustedes cómo las fotografías son trabajadas de tal manera que, por ejemplo, las cadenas y ciertos personajes son dibujados. Aquí no nos consta que estos personajes originalmente hayan estado encadenados. Es una intervención dibujada sobre la factura de la fotografía que no quiere generar realidad y que probablemente fue vista como una situación real, a pesar de esa perturbadora cara casi evocadora de Las Damas de Aviñón de Picasso, más o menos concebida por la misma época de uno de los personajes. Otra es evidentemente la historia que trae la felpa, que ya lo mencionamos antes. Otra es la historia que se construye sobre el perverso Julio César Arana. No nos quepa la menor duda de que se trata de un personaje perverso, pero no es este malandrín risible y oscuramente caricaturesco que nos dibuja la vorágine. Es un empresario, es un sujeto que está haciendo patria, es un héroe nacional todavía en partes del Perú. Es un personaje que a mí se me antoja enormemente semejante, estructuralmente hablando, a Rafael Reyes en Colombia, donde si la historia hubiera sido distinta, si no hubiera habido escándalos del Putumayo, si no hubiera ocurrido la Primera Guerra Mundial, estoy haciendo, digamos, que un peligroso contrafactual. Pero si eso no hubiera ocurrido y si no hubiera habido tal vez Guerra de los 1000 días, etcétera, tal vez la historia hubiera sido distinta. Rafael Reyes se hubiera convertido en un despiadado cauchero y Arana hubiera sido presidente del Perú. Son trayectorias muy semejantes en términos de su tipo social, de cómo se abre en camino político y en el ámbito de la influencia. Arana es un personaje que no tiene un pelo de bobo y es un personaje un tanto inmutable, es un personaje que se disciplina para nunca tener ni siquiera un acto de mala educación, y que lo hace tanto más perverso, porque los mecanismos que tiene a disposición para acabar con miles de personas es a través de cercarlos mediante la prensa, mediante la banca, mediante los abogados, y una estructura de exterminio que está a su mando, de la cual evidentemente nunca se manchará las manos. Si hay algo que es absolutamente imposible, es que Julio César Arana hubiera estado en un carnaval cauchero en el Encanto donde lo encuentra Clemente Silva. Pero es un carnaval cauchero que para otros fines sigue muy de cerca la información dada por el Libro Rojo del Putumayo, que probablemente fue la más importante fuente en la que recurrió Rivera para construir el capítulo de la Casa Arana, y que evidentemente tiene denuncias y denuncias palmarias sobre los atropellos de los peruanos, pero que también están construidas sobre un tinte ideológico. Hubiera querido hablar más acá de lo que he tratado de encontrar sobre el Libro Rojo del Putumayo. Es un texto enormemente interesante porque a mi juicio a todas luces es demostrable que se trató de una operación negra del gobierno colombiano. Es una que está atribuida a un supuesto señor Norman Thompson, que es un especialista en relaciones internacionales contratado por Colombia, que nunca ha pisado Sudamérica, pero que además aparece suscrito a una dirección que yo he estado buscando en directorios de la época de Londres, y que es una dirección inexistente, que curiosamente sí existe el edificio, y el edificio era un sitio para partes de carro y particularmente para llantas de carro, es decir, lugares donde llegaba el caucho de Arana. Pero hay muchos misterios en torno a este libro que a mi juicio es probablemente la gran base factual sobre la cual se nutre Rivera para generar un retrato enormemente eficaz de los crímenes de la Casa Arana, pero donde por un lado se desdibuja completamente los estresijos de la historia, los pervierte, los altera. Tanto así que cuando se encuentra con un gigantesco negro, es un negro de Martinica. No sabemos que hubiera un solo negro de Martinica entre los negros reclutados por la Casa Arana, pero sí los había por cientos de Barbados y de las circunvecinas, de Montserrat, etcétera, de Trinidad y Tobago, pero que por otro lado, curiosamente, se emplaza en un lugar para comprender la Casa Arana, que en cambio, por ejemplo, no logró este otro célebre informe, que es curiosamente completamente ausente de mención, que es el informe de Casement, a quien ya había aludido, el famoso Libro Azul del Putumayo, que generó verdaderamente todo el revuelo para sacar del mercado internacional a la Casa Arana. No tengo tiempo para hablar de esto, hubiera querido, que lleva a Casement a hablar del Putumayo irlandés, cuando abraza la causa anticolonial
irlandesa, etc. ¿Qué efecto surte Rivera? Uno de los efectos que surte es meternos en la psiquis del cauchero, y eso es algo que siempre ha generado enorme dificultad a percibir. Le queremos pedir a La Vorágine que es una novela indigenista, no es una novela indigenista, afortunadamente no es una novela indigenista en el molde del indigenismo de la época, porque nunca Rivera impostó la voz del indígena, nunca quiso a poner al indígena a hablar como un buen salvaje, o hablar como toro en el llanero solitario, etc. No, él se concentró en mostrar la endeble psiquis del cauchero, que está absolutamente salida de madre en un contexto que no entiende y que es absolutamente proclive al terror. Hubiera querido, recién caigo en cuenta, haber traído una famosa cita recogida por el juez Rómulo Paredes cuando está levantando el caso de los procesos del Putumayo, cuando alguien le dice, y es un cauchero peruano: todos estamos enfermos de miedo. La selva genera unas reacciones producidas por el terror que evidentemente conllevan a la perpetuación del terror. Y algo que nos falta para entender la casarana, cuando menos, son dos elementos. Tenemos una elaborada y ya cada vez más fina y lograda versión indígena de la casarana, cuando menos de sus sobrevivientes, y a través de la lectura compleja de eso que llamaríamos sus ontologías, su cosmología, o más ambiguamente su mitología, pero nunca hemos leído la casarana desde el punto de vista de la casarana. Y leerla desde el punto de vista de la casarana no es solamente leerla desde una figura a veces también algo ambigua, como es la del victimario, sino es justamente la de seres que se van a volver atroces en la selva, pero que tienen un proyecto, insisto, de hacer patria, que tienen unos valores, que tienen una ética en la cual se ha formado su sociedad, y que no es absolutamente, y no es para nada distinta a la de los colombianos, que también vienen a cometer toda suerte de desmadres allí. No tenemos una prosopografía de la casarana, huelga decir, una historia de cada uno de los perfiles de los caucheros conocidos para saber su trayectoria, si estudiaron, si no, a qué clase social pertenecían, cuáles eran sus trayectorias, cómo estaban vinculados con la pequeña o gran política local, etc. Cuáles eran las redes de compadrazgo, de padrinazgo, etcétera, que operaban allí para entender quiénes eran los caucheros y cómo actuaban. Eso es fundamental. Y tampoco definitivamente tenemos la versión de los negros barbadenses. Esa es otra versión trágica que está completamente salida de la historia y que Rivera, en cambio, desapareció por completo. Pero otra es efectivamente el lugar que produce ese capítulo del Putumayo en la imaginación nacional. De tal manera que uno puede argumentar, debo hacerlo muy rápidamente, que el conflicto colombo-peruano del 32 al 34 es una secuela de La Vorágine. La Vorágine sembrará una crispación frente a la presencia peruana que terminará, a pesar del paulatino retroceso de la casarana del Putumayo, en la retoma por un puñado de loretanos, algunos parientes de Arana, del puesto de Leticia en 1932, y que llevará a ese único conflicto internacional que ha tenido Colombia en su historia republicana, defendiendo sus fronteras, valga decirlo. Y es absolutamente notable el lugar que tiene La Vorágine en la imaginación colectiva. En el libro de Luis María Murcia, por ejemplo, la primera imagen que aparece es: oh selva, esposa del silencio, madre de la soledad y de la neblina, evocando la vorágine. En otros lugares invoca el testimonio de Clemente Silva para sustentar por qué Colombia está defendiendo sus fueros en el Putumayo. En otra obra, solo estoy invocando de un arsenal de obras, está la de Jorge Tobón Restrepo, Sur, otra memoria, donde dice el personaje que él está diciendo que él está en La Chorrera, el sitio donde Arturo Cova vivió en esta casa, una parte de aquella odisea vívidamente escrita por Rivera en La Vorágine. Primero está diciendo que Cova vivió allí, lo cual es absolutamente falso. Cova nunca pasará por La Chorrera. Lo segundo, le está dando de nuevo una factualidad que uno demuestra claramente, y eso es un hecho inapelable, cuando uno lee memorias de la guerra del Perú, y difícilmente, y no estoy cortejando la exageración, créanme, difícilmente uno encuentra una memoria, al menos de las publicadas, de combatientes en la guerra que no mencionen en algún momento La Vorágine. Y la gran mayoría dice que se llevó La Vorágine para leerla allí. Eso probablemente la única idea que nos da, o es lo que yo he tratado de defender como tesis también en algún momento, es que La Vorágine no solo creó una idea de selva, una idea de frontera, sino que era genuinamente la única obra que servía de asidero
para las tropas colombianas y darle sentido a un lugar que nunca habían vivido y que lejanamente habían imaginado salvo por la vorágine. Entonces se llevan la vorágine como algo que les explica el contexto y eso de nuevo es el poder del mito. No solo eso, la prensa obrera de Buga, en una publicación célebre, La Voz del Obrero, el 17 de febrero de 1933, está escribiendo en su editorial Es la hora de la vorágine, y volverá, no tenemos tiempo para leerlo, a invocar argumentos de la vorágine justamente en torno a por qué era justicia en la causa colombiana, porque es una novela de los trabajadores explotados, esclavizados, etcétera, etcétera, etcétera. En otros momentos, de nuevo, es esa entrada y salida de personajes, entre comillas, históricos. Este es un personaje fascinante, Julio Barrera Malo. No tengo tiempo de hablar de Julio Barrera Malo, simplemente valga decir que es un truán que hace carrera entre los grupos nómades indígenas de los llanos orientales y que traficará con gente, venderá gente al Brasil, timada como lo hace Narciso Barrera en la novela, y que es la directa inspiración para Narciso Barrera en La Vorágine. Julio Barrera Cova oirá hablar de Julio Barrera y de su esposa Nacira Sabas de Barrera en Orocue, muy seguramente conoce a doña Nacira Sabas, y él habrá de convertirlos sucesivamente en Narciso Barrera y la Madonna Zoraida Airam. Pero como está ese juego, pues sí, el juego de la mitología de la vorágine, y ese juego hasta el día de hoy es, por ejemplo, el juego de las apropiaciones regionales que hay sobre la vorágine. Si algo logré yo ver este año, fue justamente como el mito de la vorágine está perfectamente vivo y hay una apropiación. Una es la que se hace en San José del Guaviare, otra es la que se hace en Florencia, otra es la que se hace en Leticia, otra es la que se hace en Orocue, otra es la que se hace en Yopal, otra es la que se hace en Trinidad del Pauto, pero a veces los motivos son recurrentes y sorprendentes por ello. En 3 sitios he escuchado yo hablar del indio Venancio, que aparece mencionado un indio Venancio en la novela, pero en 3 sitios, en San José del Guaviare, en Florencia y en Orocue, se sostiene que ahí vivía el indio Venancio que inspiró a Rivera. Y decir, probablemente había sendos indios Venancios, pero se convierte en una inspiración. Y este caso me parece particularmente bello, y lo que digo lo digo con absoluto respeto por alguien que además respeto y admiro en su trabajo, pero es justamente una muestra, no señalando una infracción sino tonto más, el hecho de algo vivo que continuamente se está recreando en la imaginación. En el Museo de Orocue, que es el Museo Rivera de Orocue, que con enorme tenacidad y con dedicación y una buena vocación museográfica se ha dedicado a recrear la historia de la presencia de José Eustacio Rivera en Orocue, que fue su ingreso al llano y como abogado, y conocer muchos de los episodios que dieron en la vorágine. Está este retrato, que es un retrato muy probablemente bajado de internet, enmarcado, donde se sostiene que esta es Alicia. Alicia, la novia de Arturo Cova, pues la célebre coprotagonista de la novela. ¿Qué sabemos de Alicia? Alicia, el modelo de Alicia, hasta donde sabemos, fue una mujer llamada Alicia Hernández Carranza, una mujer de la ruralidad próxima a Bogotá, que se escapa con un agrimensor paisa llamado Luis Franco Zapata. La pareja la conoce Rivera en Orocue, se hará muy amigo de ellos, se inspirará en Franco, en parte para Arturo Cova, en parte para dar cuenta de la historia de Fidel Franco. Alicia le pone el nombre de la novia de Franco, pero parece que físicamente no hay mucho parecido, etc. Cuando yo estuve participando como curador de una exposición sobre la vorágine para la Biblioteca Nacional en el 2010, justamente queríamos recrear una Alicia, porque Alicia es un retrato un tanto desdibujado. Es curioso, Alicia es un personaje que aparece mucho, pero que no lo recrea siempre de una manera tan absolutamente subjetiva, desde el punto de vista de Arturo Cova, que no la vemos tan claramente como vemos a otra, a la Madonna, a Griselda, a Clarita, etcétera, que están muy bien dibujadas. E hicimos este ejercicio más bien rápido y trivial, y fue coger páginas del Gráfico, una revista contemporánea, y buscar a alguna chica de la sociedad bogotana que estuviera en la misma época que Alicia, en la misma edad que Alicia, y decir de manera muy clara en el texto museográfico, había querido traerlo hoy, pero no logré sacar el pantallazo, la página de la Biblioteca Nacional, por una razón no se logra capturar el pantallazo, decir,
Alicia debió ser como una de estas muchachas, como esta que está en presentación de sociedad según el número del gráfico tal del año 1918, si no estoy mal. Hoy en día en muchos lugares aparece como Alicia. Curiosamente, con los que hicimos la exposición dimos paso a que se empezara a construir la historia de una Alicia que termina siendo la representación icónica de Alicia. Regálenme 5 minutos y cierro. Hay muchas cosas y lamentablemente pues tuve que correr demasiado en asuntos que ameritan muchísima más sutileza. Como sea, hay algo en la vorágine que concilia muchos mundos y lo hace extremadamente interesante como lugar para pensar. Y para pensar como un hecho antropológico, para pensar como un hecho histórico que fabrica la historia, pero que también da cuenta de una forma de pensamiento histórico, tanto de quienes la leemos y la seguimos leyendo, de quienes la leyeron, como de la teoría sobre cómo ocurre la historia en ese ámbito de frontera. Que todo apunta en último término en un momento significativo de la historia intelectual colombiana y latinoamericana, pero también de Occidente, de emergencia del pensamiento de las ciencias sociales, que va justamente también en un sentido de contravía. Es esa idea traída célebremente a principios del siglo XX por Max Weber, que es la idea del desencantamiento del mundo. Es decir, conforme el mundo se va volviendo progresivamente más científico, menos encantado se ve el mundo. Evidentemente, la contravía a esa lapidaria sentencia estaba ocurriendo simultáneamente y era justamente las novelas de Julio Verne. Si Julio Verne es el gran exponente de buscar reencantar el mundo a través de la ciencia. Es una forma de temprana ciencia ficción, no necesariamente en el ámbito de lo que hoy imaginamos ciencia ficción, pero que está justamente orientada hacia un mundo de aventuras que siempre está propulsado por los valores de la ciencia, la tecnología y el progreso. Tanto así que con la vorágine dialogan cuando menos 2 obras, La Jangada, que ocurre en el Amazonas, y es una novela policíaca muy interesante, y la otra, El soberbio Orinoco. Son obras que Verne concibió desde Francia. Verne es el típico caso de un personaje que desde el escritorio más o menos reconoce el mundo entero, pero un ávido lector de crónicas de viajes, de reportes, en un mundo ávido de ese tipo de información. Cuando no hay Discovery Channel, hay otro tipo de publicaciones que están justamente, no hay internet, etcétera, pero que está justamente nutriéndose todo el tiempo de informes de misioneros, de viajeros, de diplomáticos, etcétera, etcétera, que están saliendo al orden del día. Y confecciona 2 muy interesantes obras sobre el Amazonas y el Orinoco, justamente en la zona donde ocurre la vorágine, pero que evidentemente mata a José Eustacio Rivera. Lo mata simbólicamente, quiero decir. Rivera sabemos que creció leyendo a Julio Verne, pero es que la vorágine justamente trae una nota absolutamente nueva para entender la novela de aventuras. Bacano. Quisiera ser maximalista, decir que se trata de la primera novela o la 20ª, eso no viene a cuento. Pero en términos de la literatura colombiana y del impacto que tiene para una sociedad que se nutre de Julio Verne, porque Julio Verne es el autor más leído en la Colombia de comienzos de siglo, Julio Verne genera verdaderamente una cultura de avidez, y las ediciones de Julio Verne, digamos que abundan en el mercado del libro. Rivera entra a romper con las convenciones de la literatura de aventuras, creando un Julio Verne de corte realista, de denuncia, un Julio de Verne real, que evidentemente le da otro tono y que reencanta al mundo, incorporando la cámara, incorporando la Winchester, incorporando una serie de elementos enormemente contemporáneos, pero en la crudísima realidad del capital y el poder contaminante de las mercancías. Es decir, es una novela de una enorme capacidad de avisoramiento y de complejización de los hechos, que por otro lado, en cualquier caso, también juega con el fenómeno fantástico,
Otro de los autores más leídos en la Colombia de la época de José Eustacio Rivera es Camille Flammarion, una especie de gran divulgador de la ciencia que, como es divulgador de la actualidad científica, de los viajes, de los hallazgos geológicos, físicos, químicos, etc., es un abogado de los viajes a otros planetas, que cree en la reencarnación de las almas, que cree en el espiritismo. Es una mezcla como de todos los ámbitos, y con todos a su vez juega Rivera, y sabemos que Rivera había leído Flammarion. Hay otro elemento que me parece interesante, ya voy cerrando, no lo voy a mencionar, acá habría mucha tela que cortar, es la influencia del pensamiento de Wagner sobre Rivera, algo que solo este año creo que se empezó a mencionar de una manera, acá lo digo, que era el tono también de esta charla, de una manera completamente modesta y sin darse ningún tipo de grandilocuencia. Nunca se había tomado en serio la influencia de Wagner sobre Rivera. Creo que la única persona que lo había hecho había sido yo, que lo había consignado en un par de lugares, en textos ya de hace algunos años, pero últimamente, cuando menos, hay una obra significativa que salió este año que empezó a hablar de la influencia de Wagner en Rivera, y es que ciertamente hay muchos motivos, y lo traigo a cuento, pero es que sería muy largo el cuento ahorita. Wagner es tal vez el más influyente pensador en la intelectualidad occidental de finales del siglo XIX, y lo es porque de alguna manera su acción es osmótica. Lo hace a través de una serie de tramas que transformarán la estética literaria como la estética visual. No solo está en el mundo de la música, pues tendrá evidentemente tanto así que desarrollos ideológicos que por un lado se van al nazismo y hasta cierto punto por otro lado se van a toda la teatralidad de el comunismo ruso y posteriormente de los modelos totalitarios, digamos, en su reclamo del regreso al mito, etc. Habría mucha tela que cortar, no hay tiempo para ello, pero sí hay motivos wagnerianos muy claros, y hay una estructura pseudo-wagneriana como se realiza la obra, que también da cuenta de la novela en un ámbito intelectual particular. Es decir, en ello a la larga lo que uno encuentra es continuamente pues una relación entre estos mundos. Este que vemos aquí es Tannhäuser, el poeta, que está dividido entre el mundo sensual en el inframundo al lado de Venus. La Madonna Zoraida Irama en la novela juega exactamente este papel, y el mundo de una relación casta con Isabel, que es, digamos, su amor idealizado, que está allí en el castillo de Warburgo. Él es un poeta que tendrá que moverse entre cielo e infierno, que viaja al inframundo y al final terminará soltando los lazos de la sensualidad para volverse puro y recobrar justamente el perdón ante Isabel. Y ese es evidentemente un motivo órfico en el cual buenamente está Arturo Cova. Y está entre Arturo Cova, José Eustacio Rivera, digamos, este desequilibrado tan impulsivo como teatral, como llama en algún momento Fidel Franco Arturo Cova. Vamos, son todos esos entresijos entre los personajes, entre los motivos, entre las referencias, que vuelven tan rica la experiencia de lectura de La Vorágine. Es decir, La Vorágine es, ¿por qué es, así el término parezca hoy en día un tanto conservador, por qué es un clásico? Porque admite capas y capas y capas y capas de lectura, y donde un tipo de lectura exclusivo solo allana un nivel de información. El de la crítica literaria o la historia de la literatura es una, el de la historia intelectual es otra, el de la lectura factual es otra, el de la lectura biográfica es otra, el de la lectura psicológica es otra. Es una obra que a la larga permite es verlo en justamente la superposición de esas capas y tratar de encontrar también un sentido histórico y cultural a la superposición de esas capas, como también ocurre en la superposición de alguna manera entre estos mismos lugares de un personaje que a su vez es Arturo Cova, que a su vez es Rivera y que a su vez es otra cosa y que es un signo de los tiempos. Pero a su vez es una novela que es profundamente política
y política en el sentido no solo de la denuncia temporal, sino que pone de presente asuntos con respecto al espacio, al tiempo, a la oportunidad y a la construcción del Estado-Nación, que evidentemente también son al lugar. No voy a leer este célebre fragmento, es una diatriba contra el mapa de longitudes de la Oficina de Bogotá y la ignorancia secular entonces contra de las fronteras nacionales. Este año tuve la oportunidad por fin, nunca se me había ocurrido hacerlo. Uno siempre tiene lugares ciegos y llega y conviene sobre obviedades, y no hay nada más peligroso que una obviedad en cualquier campo disciplinar, porque lo obvio es lo que siempre se ve y nunca se había visto. Era el mapa de longitudes de la Oficina de Bogotá y logré entender cuál era el punto. Así se entendía la nación colombiana en la época de la vorágine. Y el mapa de longitudes de Bogotá, aquí está Clemente Silva, que es a quien se refiere el personaje. Esta es más o menos de cara a la estatura de un personaje promedio de unos 60, 65. El mapa de longitudes tiene estas dimensiones. El mapa de longitudes es mucho más alto que cualquiera de quienes estamos aquí. Es un mapa que difícilmente servía para poder entenderse el país por lo aparatoso y efectivamente por lo mentiroso, porque se vuelve una serie de caños anárquicos mal dispuestos en unas fronteras que difícilmente habían sido reconocidas y que no eran ni más ni menos sino la mitad del país. Cuando esto se concilia con otra circunstancia fundamental, como la Guerra de los 1000 días, cuyo efecto en las fronteras no hemos todavía analizado con juicio, pues evidentemente se entiende mucho mejor por qué la Casa Arana y por qué otros lugares tienen una enorme capacidad de avanzar vertiginosamente sobre el territorio nacional. La guerra civil, la gran guerra, a pesar de que colapsa todo el país, tendrá sus epicentros, sus teatros de combate fundamentalmente de este eje para arriba. Inclusive incorporará la costa caribe y la costa pacífica, pero toda la Amazorinoquia se verá profundamente afectada por la guerra, pero será justamente afectada por la desatención. Ya no hay comisarios, ya no hay fuerza que se pueda emplazar militar para ejercer control, y así es como gente como Julio César Arana, con enorme astucia, no tiene que coaccionar a nadie mediante el terror. Se va asociando progresivamente con caucheros colombianos, crea compañías una por una, y luego se asienta en algún lugar del Putumayo y apenas se asienta y le saca rentabilidad a la estación, saca el negocio al socio a través de procesos de denuncias, de demandas, de cobrar deudas impagables, etcétera, etcétera, etcétera. La consolidación del imperio de Arana será justamente una consecuencia de la Guerra de los 1000 días. Faltan 3. Hay un lugar para pensar la vorágine que es interesante y que es la obra de un pintor caboclo, cauchero brasileño, que es Elio Melo. Elio Melo es un artista ingenuo que se obsesionó por cómo se hallan los caminos en la selva. El pensamiento de Clemente Silva en la vorágine es bastante afín al pensamiento de Elio Melo, pero también estos son los caminos, justamente el relato, y son los caminos, las estradas, que son árboles a su vez, de cómo se mueven justamente esos 3 campos, el de la literatura, el de la antropología y el de la historia, justamente para meditar sobre un mismo árbol de caucho. Nos queda la incógnita de cómo hubiera sido la famosa novela La Mancha Negra, que se dice que Rivera tenía terminada en Nueva York, sobre la presencia petrolera, particularmente de la Tropical Oil, en la zona de Barranca. Rivera estuvo investigando sobre el asunto, hizo denuncias sobre la cuestión petrolera, hizo grandes anuncios de que él había compuesto una novela al respecto que iba a ser el equivalente de la vorágine para la cuestión petrolera, la denuncia de otro proceso extractivo. El hecho es que cuando Rivera murió de manera absolutamente súbita, en noviembre de 1928, cuando se hizo el inventario, se levantaron sus efectos, no apareció la novela por ningún lado. Hay correspondencia que sostiene que la novela existía, también de unas obras dramáticas totalmente desconocidas y de una copiosa producción poética que no encontró salida en la imprenta. Pero lo cierto es que de nuevo está la pregunta de si hemos de creerle a Rivera.
Sobre eso se urdió toda otra historia conjetural que ha predicado que a Rivera lo mandó a asesinar la troco o los intereses petroleros internacionales estadounidenses. Y todavía en muchos lugares este año se han escuchado especies semejantes, que a Rivera se le envenenó, que a Rivera se le asesinó, que hubo un operativo para capturar el manuscrito de la novela. Bien pudiera ser en uno de los universos posibles del mundo riveriano. Yo tengo la profunda confianza de que mi colega Norma Donato, que es una especie guaquera del trabajo de Rivera, porque la buscan, es decir, le alumbran, le aparecen, los manuscritos se le aparecen. Si alguien lo va a encontrar, será ella. Discúlpame, qué pena, es que yo tengo clase acá desde las 6, qué pena contigo. Ya. Okay. Qué pena contigo. Ya. Sí, ya miran ahora, qué pena con ustedes. Mira, disculpa. Perdón, no sabía que había, por eso me... No. Pero pues será la mancha negra. El punto es que, última cosa, por favor, adviertan ustedes, todos estos son José Eustacio Rivera, en distintos momentos de su vida. Rivera falleció a los 40 años. Hay algo que es notable en cualquier caso y es la rápida senectud de Rivera. Rivera envejeció meteóricamente a partir de un momento y él se ve como un personaje sesentón cuando murió de 40 años. Pero sobre todo hay algo que llama la atención en Rivera y es que no hay dos Riveras que se parezcan a sí mismos. O sea, todos son Rivera, comparten facciones comunes, pero a la larga son personajes tan escindidos, tan distintos, que casi que en sus propios retratos dan cuenta de la multiplicidad de interpretaciones y los múltiples horizontes y también la escindida representación, que no personalidad, de Rivera, que es lo que admite que lo leamos a la luz de cada uno de estos personajes y tratemos de entender ese enigma de obra como una pieza de análisis histórico, pero al mismo tiempo antropológico y, por qué no, literario. Muchísimas gracias. Qué pena terrible, no tenía conocimiento. No, nada, creo que sin duda, pues agradecer, creo que es el mejor cierre que podíamos dar a la jornada y a este año académico, con este diálogo histórico con la cultura y a través de quien lo interpreta y con todas estas sugerentes, si se quieren, hipótesis, etcétera. Y pues el diálogo continuará, dado un poco la urgencia por el salón, podemos continuarlo aquí con una copita de vino afuera y podemos charlar de todos los temas abiertos y pendientes sobre la Casa Arana. Entonces podemos ir a hacer un